Sobre la propagación del COVID-19 hablamos hoy con la doctora Carmen Sara Mota, infectóloga, desde nuestro estudio de Santiago. Doctora, buenos días, bienvenida, ¿cómo se encuentra? Buenos días, gracias. Bien. Qué bueno, sobreviviendo doctora. a la covidianidad. Qué bueno, doctora, gracias por estar con nosotros. Queremos consultarle con relación a cuál es el análisis que usted puede hacer a esta hora, en esta semana, cuando se está hablando de un promedio quizás de 10 personas fallecidas por COVID-19. Son 50 víctimas fatales que ha reportado Salud Pública en los últimos 5 días. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Estaban represados estos datos o ha cambiado en algo el tema de la mortalidad? Bueno, si notamos, y lo comentaba hace unos minutos, uno ve los números y ya percibe cierto aumento, pero cuando uno lo ve en gráficas, efectivamente se aprecia que ha habido un aumento de casos, sobre todo en las últimas semanas del recién terminado año 2020 y empezando este 2021. Lógicamente, si tienes más casos, vas a tener una posibilidad más alta de que aparezcan más casos fatales y de que obviamente aumenten las mortalidades, aunque en proporción esto se mantenga estable, es decir, tal vez tenemos más mortalidad, pero la tasa se mantiene por debajo de 2. Pero si tenemos más casos, vamos a tener posiblemente más muerte y eso es lo que se está viendo. No diría que los datos han estado represados, yo diría que expresan que estos casos que se ven ahora expresan lo que veíamos semanas atrás. Flexibilización de las medidas a petición popular, la gente pedía que se abriera, pedía que se flexibilizara, el gobierno cedió, se aumentó las horas de circulación, se extendió el toque de queda y ¿qué vimos? Vimos reuniones, vimos fiestas, vimos de todo. Se volvió a trancar, pero se ve que en muchos sectores no se cumple el toque de queda como tal. Pero no es solamente un tema de toque de queda. Yo misma he expresado en otras ocasiones de que antes del toque de queda, por diferentes medidas que se toman, por ejemplo, restringir el horario del transporte público, lleva a que las personas tengan que aglomerarse en las paradas del metro. Ves cómo la gente se amontona en las paradas de transporte público. Además, las empresas mantienen sus mismos horarios. O sea, si yo tengo que entrar a las 8 a trabajar hasta las 5 de la tarde, pero ya me van a cerrar el transporte a las 6, es evidente que yo con miles de personas más en la misma situación, nos vamos a aglomerar y nos vamos a golpear, ¿no? O sea, estar en tumultos. Por eso mucha gente dice de manera sarcástica, no, ahí no hay coronavirus, hay solamente coronavirus de noche. No es eso. Lo que pasa es que obviamente las actividades que se hacen a horas de la noche conllevan ingesta de alcohol y conllevan también estar en sitios probablemente cerrados y sin ventilación, como son las discotecas y bares, que usualmente son más pequeños y son más cerrados, no todos son al aire libre. Entonces esa es la justificación para limitar esas actividades. Pero por otro lado, cuando estamos en las horas que podemos transitar, tenemos muchas limitaciones y tenemos que estar como quiera todos juntos y pegados. Bueno, doctora, vamos a imaginarnos que usted es miembro del Gabinete de Salud y tiene en sus manos tomar una decisión de aquí al martes. Recuérdense que el día 26 hay que revisar las medidas restrictivas. ¿Qué usted recomendaría a partir de lo que hay hoy? Debo aclarar que no soy parte del Gabinete de Salud. No. De parte... Imagínese usted parte del que me imagine que soy. Porque son las únicas gente que tienen derecho a hablar de esto y a tomar decisiones. Bueno, imagínese. Entonces, si yo fuera parte de ese gabinete y fuera a sugerir, yo sugeriría que sí se flexibilicen las medidas, pero ¿de qué manera? Mantener, por ejemplo, bombas de estaciones de gasolina, metro, OMSA, carros públicos, mantener esos medios de transporte masivo en horario regular. Que haya una restricción en cuanto a lo que son las reuniones. Lamentablemente, aunque tal vez no sea muy agradable, pero yo creo que sí, que los que son los bares y los sitios que son exclusivamente de expendio de bebidas alcohólicas y diversión deben mantenerse cerrados, en vista de que si nos sentamos nosotros tres a tomarnos unos tragos,
va a llegar un momento en que al segundo trago vamos a estar muy relajados y no vamos a guardar ningún tipo de distancia. Además de, como mencionaba, la mayoría de los sitios donde se expenden bebidas y que son bares y sitios de diversión son usualmente cerrados y con poca ventilación. Y es sabido que uno de los sitios donde más se puede transmitir el virus es si estamos encerrados y con poca ventilación. Entonces, creo que debe haber un libre tránsito, las personas deben estar hábiles para poder llegar a sus hogares sin, a horas que salen del trabajo, pero que estén hábiles todas las unidades de transporte de la ONSA, todas las unidades del metro, que todas las paradas funcionen en un horario regular para que las personas puedan llegar a sus hogares sin tener todas esas aglomeraciones y sin el estrés. Y sobre todo, que no me metan presa por salir a echar la basura a 2 metros de mi casa. Exactamente, doctora. O sea, lo que se debe limitar son las reuniones, o sea, claro, y obviamente las reuniones que sean en sitios públicos, donde caben más personas. Ya ha dicho el ministro de Interior y Policía que nadie tiene derecho a apresarme si yo estoy dentro de mi casa. Pero, por ejemplo, lo que son los sitios públicos, entiéndase plazas, monumentos, parques, donde se pueden aglomerar gran número de personas a compartir, eso debe controlarse y debe prohibirse. Como se ha prohibido, por ejemplo, que los restaurantes tengan una capacidad máxima, que los colmadones permitan que las personas se queden sentadas ahí tomando, compartiendo. Si a usted le gusta darse sus traguitos, cómprelos y llévelos a su casa. Igual no va a poder estar aglomerado en su casa con una gran cantidad de personas. Y en cuanto al libre tránsito, cuando hablo de libre tránsito, no es que vamos a estar usando un término coloquial en canchancheo en la calle. Se supone que si yo voy transitando porque voy a mi hogar, no me voy a parar en ningún sitio. Es que si yo voy en camino a mi casa, no tienen por qué detenerme en un retén y hacerme pasar un momento incómodo y tal vez apresarme si yo estoy saliendo de mi trabajo y voy a mi hogar. Doctora, el Ministerio de la Presidencia ayer publicó unas informaciones respecto del protocolo de la vacunación desde que lleguen las vacunas presuntamente en marzo hasta diciembre. Quiero preguntarle en ese manejo si la gente puede recibir una vacuna de Pfizer y después un refuerzo de AstraZeneca y viceversa, sin que esto tenga algún tipo de consecuencia para la gente que está en su casa y tal vez no conoce la información. No está, o sea, no se han hecho, no solamente para la vacuna de COVID, cuando tenemos para un microorganismo X vacunas de diferentes fabricantes, se tratan de hacer estudios de intercambiabilidad, es decir, de saber si se puede usar una por la otra. Las personas que se vacunen con vacuna de Pfizer, en su tarjeta debe registrarse qué vacunas recibieron y qué lote. Y esa segunda dosis debe ser con esa misma vacuna. Si te vacunas con la de AstraZeneca primero, tu segunda dosis tiene que ser de AstraZeneca. Es responsabilidad de las autoridades y de los centros donde se está aplicando la vacuna de garantizar vacunas suficientes para que sean las 2 dosis de una persona de la misma marca de vacuna. Ya que tal vez no aumenten necesariamente los efectos adversos, pero podríamos tener una disminución en la efectividad. Y tanto que aumenten los efectos adversos como que la vacuna no sea efectiva, es igualmente de peligroso. Porque si aumento los efectos adversos, obviamente que eso es malo, pero si tengo una disminución de la efectividad, puedo tener una sensación falsa de seguridad y que eso entonces me lleve a que aumenten los casos. Entonces debe garantizarse eso. Eso es un llamado a las autoridades, o sea, porque yo tal vez como paciente no voy a tener necesariamente ese dominio. Y yo puedo pensar que porque son contra coronavirus, son iguales las dos. Son igualmente efectivas, pero la intercambiabilidad entre ellas no ha sido estudiada. Es decir, no se ha garantizado de que si uso una y después la otra, eso va a ser efectivo. Por lo que debe ser la misma vacuna. Me vacuno con Pfizer, la segunda Pfizer. Me vacuno con AstraZeneca, la segunda con AstraZeneca. Doctora, entiendo yo que el proceso de vacunación, y en esto quizás advirtiendo las dificultades que se han tenido, por ejemplo, en países europeos, ¿qué es lo que se puede decir en ese sentido? ¿Cuál aconseja usted deben ser los pasos para ese proceso de vacunación? ¿En dónde deben darse esos
esos procesos de vacunación. Hay gente apuntando, bueno, gente no, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, ha advertido que existe la posibilidad de que se hagan centros electorales, que se use esa dinámica. ¿En dónde aconseja usted que esto se haga? Y sobre todo la logística, el tema del orden, porque ¿de qué manera se va a hacer? Mira, importante es que se inicie con la educación, es decir, la concienciación de las personas porque a todo esto hablamos de que de la vacuna, pero hay muchas personas que han expresado que no quieren vacunarse. Entonces es importante la educación. Y creo que podría hacerse a través del programa Prado de Inmunizaciones, que tiene ya experiencia en la logística de vacunación, y a través de los centros de vacunación que ya están establecidos y que son conocidos por toda la población. Comunicarse, o sea, una red de comunicación donde se pongan de acuerdo el programa amplio de inmunizaciones, tanto con los vacunatorios estatales y también con algunos centros de vacunación privados que trabajan con las mismas vacunas estatales y también incluso con las ARS, y a través de esto puede aplicarse la vacuna. Se ha hablado el tema de las juntas centrales porque con el padrón se podría establecer cuáles son las personas mayores que son de primer orden, pero también a través de los récords médicos, también los médicos saben cuáles son sus pacientes de más riesgo, a quienes se las van a recomendar, pero creo que puede ser a través del PAI, que tienen todo el estamento y el algoritmo para la aplicación de diferentes vacunas, como se ha hecho en otras situaciones. Carmen Sara, el Gabinete de Salud debiera escucharle a usted en eso de las aglomeraciones y las recomendaciones que usted hace. Una pregunta, como infectóloga, podría aclararnos lo siguiente. Nosotros hemos entrevistado a expertos aquí que dicen que hay una relación de los casos activos como de 1 a 3 o de 2 a 4. Entonces yo pregunto, en el boletín de ayer, el 308, hay 51.170 casos activos. ¿Eso indica que la proyección da 150 o más casos activos? Bueno, podría ser, o sea, lo que pasa es que recuerda que hay casos activos, son los casos que están positivos y que todavía no tienen una prueba negativa que confirma que ya superaron la infección. Entonces yo puedo tener... se acumulan. Yo puedo tener, por ejemplo, una prueba positiva desde hace 2 semanas y todavía no me he podido hacer la prueba que confirma que estoy negativa y sigo apareciendo en el sistema como caso activo. Bueno, le entiendo perfectamente, pero le llama la atención esa cantidad de 51.170, porque ha estado subiendo como la espuma eso en los últimos meses. Lo mencionaba al principio de la locución y porque lo comentaba antes de salir al aire, comentaba con alguien, mira, uno ve los números y ve efectivamente, pero cuando lo ves graficado es que te espantas, porque la curva se ve cómo disminuyó aproximadamente en octubre y cómo muestra una tendencia a la alza sostenida, es decir, se mantiene constantemente el aumento de los casos. Y como decía al principio, tú puedes decir, bueno, es que estamos haciendo más pruebas, pero definitivamente uno sale a la calle, uno ve los videos y nota que se mantienen las aglomeraciones y todo. Incluso cuando se quiere satanizar el asunto de fiestas, no estoy justificando las fiestas, pero se ven muchas aglomeraciones en los transportes, en transporte público. Hace unos días alguien mencionaba, miren cómo están aquí en este autobús todas estas personas. Y yo decía, bueno, si toda esa gente tiene que llegar a su trabajo a las 8 de la mañana, tú no puedes culparla de que se amontonen en un autobús porque tienen que llegar. Entonces, hay muchas cosas. Abres toda la economía, pero se restringe el transporte. En el metro, por ejemplo, hay una puerta abierta, en una estación hay una puerta cerrada y la otra abierta. O sea, ¿por qué tienes solamente una puerta de entrada para que todo el mundo, si van a entrar 100 personas, entren las 100 por ahí? ¿Por qué no dejas abiertas las dos para que entren 50 de un lado y 50 de otro? Entonces, desde el mismo estado, pues como que le dificulta las cosas a las personas. Sí. El metro tiene que funcionar a horario regular, todas las cosas tienen que trabajar a horario regular. Mientras más unidades tienes, más personas puedes tener sin que se amontonen dentro de la unidad. Bueno, a propósito de las aglomeraciones y que la gente sea montones, usted mencionaba parques y plazas. Cuando habla de plaza, no sé si usted se refiere a los malls, porque eso es un tema. En un mall hay 5.000, 6.000 personas al mismo tiempo. Las filas de los bancos en ese espacio interno
son interminables. Dice un amigo que parece que la gente hace una diligencia cada día en el banco y vuelve al otro día a hacer la siguiente. Usted cuando habla de plaza, usted habla de los grandes malls. Mira, me refiero a los malls, pero también me refiero a plazas, por ejemplo, al aire libre, donde se pueden juntar las personas. Por ejemplo, para todos es conocido. Yo, aunque actualmente vivo en Santiago, viví toda mi vida en Santo Domingo. Para todos es conocido del parque, por ejemplo, La Lira. Mucha gente compra bebidas y se sienta en el parque. Eso no se puede permitir, no se debería permitir. Pero en el caso también de los bancos, ¿qué ocurre? Muchas instituciones financieras tienen reducida su personal a la mitad para evitar que estén todos juntos. Pero resulta que si yo tengo 10 cajeros y solamente están 5, voy a tener más personas esperando. Y hay algo que también tenemos que tener presente. Muchas personas dicen, sí, pero ¿por qué hacen esa fila? Hay medios digitales. No todo el mundo tiene acceso a esos medios digitales. No todo el mundo tiene las aplicaciones de los bancos para hacer todas esas transacciones. No todos tenemos internet 3, 4G a disposición 24 horas. No es cierto. Incluso no todas las personas tienen celulares inteligentes que sepan manejar para hacer todas estas cosas. O sea, no todo el mundo tiene la misma capacidad. Y por ejemplo, el supermercado, hay diferentes aplicaciones. Tú puedes una aplicación del supermercado, pero tú tienes que tener una tarjeta o tienes que tener disponibilidad de efectivo o en una tarjeta para tú poder hacer el pedido a través del teléfono. Entonces, no todos estamos en las mismas condiciones, por eso no podemos hacer medidas podemos hacer medidas generales, pero tenemos que tomar en cuenta algunas particularidades de nuestra población. Doctora Mota, tengo 2 preguntas para concluir porque se nos ha terminado lamentablemente el tiempo. Me gustaría saber cuál es su opinión específica, científica, con relación a la ivermectina, el uso de la ivermectina para tratamiento de pacientes con COVID-19. Y posteriormente quiero que me ayude a avanzar. ¿Qué está haciendo República Dominicana desde el punto de vista interno para saber el asunto del análisis genómico del virus de COVID-19 acá en el país? Si tenemos o no la cepa británica, ¿qué se puede avanzar en ese sentido? Porque sabemos que hay algunas investigaciones en UNIBE, pero ¿cuál es su opinión científica? Bien, de atrás para adelante, sí, ya se anunció me parece que la semana pasada anunció el ministro que ya se había adquirido todo el equipo tecnológico para hacer la secuenciación genómica que nos permita conocer si efectivamente tenemos las variantes del coronavirus aquí. Es bueno tener presente que hasta ahora las investigaciones muestran que el hecho de que haya cierta variabilidad en el virus, eso no significa que no puedan ser las vacunas efectivas contra estas variantes. Es algo muy común que los virus de tipo ARN presenten cambios en su genoma y muten constantemente. Lo hace el coronavirus y lo hacen otros virus. En cuanto a la ivermectina, es bueno recordar, no hay estudios con validez y solidez científica que hayan demostrado que la ivermectina efectivamente es activa en controlar la infección contra coronavirus. Hay evidencia científica que in vitro, o sea, en el laboratorio, se ve cómo disminuye la replicación viral, pero no hay evidencia de que in vivo eso ocurra. Muchas personas dicen, sí, pero yo me he curado con ivermectina, pero muchas personas toman ivermectina en su casa como preventivo y luego van con coronavirus positivo e incluso tienen que ser ingresadas. Incluso si la ivermectina fuera tan efectiva, ya no tuviéramos coronavirus en nuestro país porque muchas personas lo toman. Además, hay una cosa, cuando al paciente se le indica ivermectina, se le indican también una serie de otros medicamentos. ¿Cuál de esos medicamentos fue el que realmente le benefició? La mayoría de los tratamientos para coronavirus son para síntomas, es decir, sobre todo las personas que hacen un coronavirus leve, que pueden mantenerse en su hogar, generalmente solamente van a necesitar hidratación, analgésicos, y aquellos que van a meritar ingreso, pues hay un protocolo de salud que establece cuáles son los medicamentos que deben utilizarse. Y la ivermectina solamente está autorizada para ser utilizada, autorizada por Conabius si se hace en el contexto de algún estudio, pero no ha demostrado, a pesar de que las personas insisten, la ivermectina no es efectiva para coronavirus, como se piensa. Bien.
Muchísimas gracias, doctora Carmen Sara Mota, infectóloga, por haber acudido a nuestro estudio en Santiago, por darnos todas estas perspectivas. Le agradecemos enormemente y le deseamos que tenga un feliz fin de semana. Gracias igual para ustedes.